Buenas, en este tutorial os enseñaremos cómo preparar vuestros archivos de impresión 3D en Ultimaker Cura 4.5, un programa que podéis descargar gratis en la web de Ultimaker que es muy intuitivo y os permitirá ajustar multitud de detalles del proceso previo a la impresión. ¡Vamos allá! That's all right. Abrimos Cura y comprobamos que la rueda del ratón nos acerca o aleja y que pulsándola nos permitirá movernos en el plano. Por otro lado, si mantenemos clic derecho y nos movemos, podremos rotar alrededor de nuestro modelo. En la parte superior central nos ofrecen tres modos: preparar, vista previa y supervisar. Esencialmente utilizaremos el modo de preparación, pero también el de vista previa para comprobar cómo se reflejan nuestros cambios en los parámetros de impresión. A la izquierda, si entramos en esta carpeta, podremos insertar nuestros archivos STL que hayan sido creados en AutoCAD, Fusion 360, Inventor o tomados de alguna web. Al insertar un modelo, si hacemos clic sobre él, se nos permitirá moverlo en las tres direcciones. Y seleccionando en las opciones de la izquierda, podremos también ajustar la escala, por ejemplo, duplicarla. Otra acción muy habitual es la rotación sobre tres ejes. Esta será muy relevante a la hora de ver si necesitamos o no soportes. En la parte inferior izquierda se nos muestra una lista de los objetos dispuestos en la superficie. Podemos seleccionar varias vistas predeterminadas y comprobar las dimensiones totales de nuestra impresión para que no haya sorpresas. Dentro del modo preparar, se nos permite elegir con qué impresora trabajaremos. Cura posee una amplia gama de impresoras de distintas marcas. Al seleccionar una, el programa interpreta datos como la altura de capa mínima que podremos usar o el área dentro de la cual podemos imprimir. Esta se verá limitada con un gris más oscuro encima de la cama. A la derecha, de igual forma, nos darán a elegir entre multitud de materiales de impresión de distintas marcas. No obstante, los filamentos más utilizados en impresión 3D son los que aparecen en genérico, y al seleccionar cada uno de ellos, Cura tendrá en cuenta unos parámetros óptimos de velocidad, temperatura e incluso nos dirá el precio. A la derecha del todo nos encontramos con una serie de desplegables que se resumen en cuatro parámetros muy importantes, como son la altura de capa, la densidad de relleno, la utilización o no de soportes y el tipo de adherencia a la cama de impresión. Dentro de este panel, en el apartado de calidad, podremos variar la altura de capa, que normalmente suele estar entre 0,1 y 0,3 milímetros. Cuanto menor sea esta, obtendremos un mejor acabado, pero también la impresión tardará más tiempo. Una cosa muy útil de Cura es que si dejas el cursor sobre cualquiera de estos campos, te muestra en qué sentido afecta o se ve afectado este parámetro por otros. En perímetro, lo que haremos básicamente será ajustar el grosor de la pared, o dicho de otra forma, el número de pasadas que hará la impresora en las capas exteriores del modelo. Con 3 suele ser suficiente. Y justo debajo, en relleno, podremos cambiar la densidad interior de la pieza. Con un 15-20% suele ser más que suficiente. Debemos tener en cuenta que para dar rigidez a la pieza es mejor y más rápido aumentar el número de capas de perímetro que aumentar la densidad de relleno. Claro que esto dependerá de la geometría de la pieza en cuestión. Además, si requerimos que nuestro modelo sea muy flexible, la densidad puede bajar hasta el 10%. El material que hayamos seleccionado posee una temperatura óptima de impresión, que vendrá indicada en este apartado. La del PLA se sitúa entre 195 y 220 grados Celsius, mientras que la del ABS, por ejemplo, que no es biodegradable, tiene un rango más amplio, entre 185 y 235 grados Celsius. Habitualmente, la temperatura de impresión es proporcional a la velocidad con la que hay que imprimir. Si nuestra impresora dispone de cama caliente, aparecerá también aquí la temperatura a la que hay que fijar esta para favorecer la adhesión de la pieza. Suele estar entre 60 y 80 grados Celsius. El apartado velocidad, como no puede ser de otra forma, nos indica cómo de rápido se moverá el extrusor a la hora de imprimir. Velocidades bajas, del orden de 30 a 60 milímetros por segundo, suelen producir mejores acabados, mientras que una velocidad mayor, como puede ser 90 milímetros por segundo, es útil para realizar prototipos de piezas que queramos hacer rápido. Si clicamos en esta rueda de aquí, abriremos un cuadro que nos permitirá habilitar muchos parámetros que nos pueden interesar. Por ejemplo, podemos habilitar la velocidad de relleno y la velocidad de soporte. Estas impresiones no se verán o directamente no forman parte de la pieza, y podremos sacrificar calidad en ellas en pos del tiempo. Por ejemplo, aumentando la velocidad del soporte a 90 milímetros por segundo. Refrigeración básicamente nos permite activar el ventilador que ayuda a endurecer rápidamente el filamento derretido y evita deformaciones no deseadas. Es especialmente importante en el PLA,
y rara vez prescindiremos de él. Los soportes, de los que ya hemos hablado un poco, son estructuras auxiliares desechables que permiten la impresión de zonas en el aire, o que se encuentran en voladizos con un ángulo mayor de 45 grados. Muchas veces se pueden evitar si las piezas son pequeñas o si colocamos los objetos de forma inteligente. Un claro ejemplo de pieza que requiere soportes es este arco que tenemos aquí. Cura nos muestra en rojo las zonas en las que debería de haber un soporte. Una vez ajustados todos los parámetros, pasaríamos a segmentar, o mejor dicho, rebanar el modelo, pulsando aquí. Cura nos ofrecerá una estimación del tiempo y del material que necesitaremos. Y en la ventana de vista previa podremos ver cómo será el proceso de impresión, analizándolo capa a capa, con las barras dispuestas abajo y a la derecha. Las líneas se mostrarán de diferentes colores dependiendo de su función. Por ejemplo, el relleno se muestra en naranja, mientras que los soportes van en azul. Lo habitual es ir variando uno a uno los parámetros de impresión y observando sus consecuencias en la vista previa. Por ejemplo, para esta pirámide teníamos un grosor de pared de 1,2 milímetros. En vista previa podemos ver las tres líneas de perímetro, en rojo la más exterior. Sin embargo, si aumentamos ese número de líneas y lo situamos en 6, obtendremos una pirámide mucho más rígida. Cuando estemos conformes con el resultado, solo nos quedará exportarlo como G-code en nuestra tarjeta SD o en un pendrive, para después llevarlo a nuestra impresora. No olvidéis que más allá de lo expuesto en este tutorial, tanto para aprender a usar Cura como para cualquier programa, es importante no tener miedo a investigar por cuenta propia cada rincón de la interfaz, para ir descubriendo a base de errores y aciertos cómo manejar un programa. En caso de que decidáis contar con nuestra ayuda y experiencia para la impresión 3D, es muy importante que el archivo que nos enviéis sea STL y nos anotéis en el correo consideraciones acerca de vuestras prioridades de diseño, ya sea en color, acabado o rigidez, para que nosotros actuemos en consecuencia a la hora de ajustar los parámetros de impresión. Esperamos que os haya gustado este tutorial y os haya ayudado a preparar vuestros archivos para impresión 3D. No olvidéis que ante cualquier duda podéis escribirnos en los comentarios o contactar con nosotros en el correo fablab.etcd@upm.es. Desde el FabLab de la ETCD también organizamos cursos para iniciarse en la impresión 3D. Estad atentos a nuestras redes sociales para poder apuntaros.